Maestro, ¿cuál es el mejor método? El que vale, vale, lo que respondió. Es decir, ¿a ti te vale? Pues bien, ¿no te vale? Cambia de método. El problema, y eso sí que quiero hacer aquí un inciso, es que no tenemos paciencia, primero, para integrar los principios, los métodos o la evidencia o la información en nuestra mente, y segundo, para digerirla y llevar un paso para interpretarla. Es decir, yo aprendo algo y al día siguiente ya quiero ser el supermanifestador, por ejemplo, o aprendo algo y al día siguiente ya quiero ser millonario. Y necesitamos un tiempo de maduración, necesitamos un tiempo, como dice la neurociencia, para que esa nueva información se solidifique en nuestro cerebro, y por supuesto que repasemos constantemente esa información, porque si no, el premio Nobel Eric Kandel descubrió eso, que las conexiones neurales, si tú en 48 horas más o menos tú no haces ese repaso, ¡pum!, se produce la poda neural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa información se olvida. Entonces, si a mí se me ha olvidado la información, el cómo me va a ser mucho más difícil, el cómo aprendo, el cómo ejecuto esta técnica va a ser mucho más complicada. Entonces, necesitamos desarrollar un poco la paciencia, chicos. Roma no se hizo en un día, ningún camino se hace en un día, y debemos tener esa paciencia, y en esa paciencia irán surgiendo nuevos aprendizajes, iremos aumentando nuestras destrezas, y por supuesto es un camino de autodescubrimiento, evolución, y se trata de eso. Aquí hemos venido a evolucionar. Por lo tanto, vamos a aceptar el reto, vamos a aceptar el juego, vamos a aceptar que van a haber momentos de tinieblas, van a haber momentos de noches oscuras del alma, van a haber momentos de dudas, van a haber momentos de resentimiento, de frustración, de amargura, pero también tienes que entender que esos momentos no van a estar para siempre, y que esos momentos va a llegar un punto en el que, si tú sigues trabajando, se van a dar la vuelta y empezarán a tener periodos muy buenos para ti. Pero si tú quieres llegar a lo bueno, también tienes que pasar el camino y tienes que transicionarlo, y en ese camino, como digo, tú vas evolucionando. Pero bueno, voy a contestar las preguntas. Como digo, dejadme las que tengáis aquí abajo. ¿Por qué mi mente se resiste tanto al cambio y a ver el lado positivo de las cosas? ¿Puede ser químico? Por supuesto que es químico. Lo primero, hay una adicción emocional. Pero lo segundo, también tienes que entender que la ciencia ya prueba que hay el doble de palabras para tildar emociones negativas que positivas. Es decir, para tildar pensamientos y emociones positivas, el diccionario español registra 3.000 palabras, pero sin embargo para tildar las negativas registra 6.000, el doble. Luego tenemos una tendencia a ir hacia la negatividad derivado de ese vocabulario. Pero lo segundo y lo más importante, tienes que entender que esas emociones de negatividad las ha registrado tu cuerpo, porque quizá en el pasado has tenido experiencias negativas, y automáticamente, sin tú darte cuenta, estás reviviendo las emociones negativas. Es decir, el pasado, aquella situación que tú viviste, se está perpetuando en tu nuevo futuro, que es tu nueva realidad. Por eso tú tienes tendencia a ver normalmente el lado negativo de las cosas. Es decir, estás condicionada en base a tu pasado, pues estás condicionando tu futuro. Y según la neurociencia, al cabo de nuestro día, pasan entre 90 y 95.000 pensamientos, entre 60 y 70.000 pensamientos, de los cuales repetimos el 90%. Luego, ¿qué quiere decir? Que somos un condicionamiento del pasado. Luego, ¿qué tenemos que hacer para poder romper ese bucle de negatividad? ¿Cuáles son las técnicas que nos abarca la ciencia? ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cuál es el mejor método? Bueno, pues te lo voy a decir desde la ciencia, te lo voy a decir desde la espiritualidad. Lo más importante que se está descubriendo ahora es el proceso meditativo, la meditación. Ya lo decían los santos, ya lo decían muchas personalidades, que el proceso de meditación primero nos hace ir hacia adentro, nos hace ir quitando esas capas que tenemos, que nos hacen ver la realidad distorsionada y nos conectan con la verdad. Nos hace tener un punto de más tranquilidad, de más coherencia, de más conciencia. Luego, si yo soy una persona que me estoy volviendo más consciente y más coherente, ¿qué va a pasar? Que mis relaciones con el exterior, con las demás personas, va a ser más coherente, va a ser más pacífica y va a ser más sana. Luego, cuando le preguntaron a un maestro cómo podía ayudar a todo el mundo, dijo: tú no tienes que ayudar a todo el mundo, tú te tienes que ayudar a ti mismo. Y esto te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a las personas? Siendo tú el cambio que quieres ver en el mundo. Si tú tratas de ir persona a persona, te va a costar mucho. Aparte, las personas se van a resistir al cambio. Pero si tú eres una persona que trabajas en ti y cambias y te transformas, las personas van a venir y te van a preguntar cómo lo has hecho. Entonces, esto es como el nivel del mar. Si tú tratas de elevar barco por barco, te vas a agotar. Pero si tú elevas tu conciencia, automáticamente se eleva el nivel del mar. Y cuando se eleva el nivel del mar, imagínate qué pasa. Que todos los barcos se elevan.
Luego, por eso es súper importante que empecemos a trabajar nosotros mismos. Y ahora viene la parte científica. ¿Qué dice la parte científica? Pues que se está descubriendo que cuando las personas están en proceso meditativo, todas las partes de tu cerebro se fusionan, se conectan todas y empiezas a generar coherencia cerebral. Cuando una persona está en modo de estrés, adrenalina, cortisol, está en los sentimientos que tenemos cuando tenemos problemas de lucha o huida, ahí las ondas cerebrales empiezan a ser incoherentes. Y cuando las ondas cerebrales empiezan a ser incoherentes, el mensaje que mandan al sistema nervioso y a todo tu cuerpo y a todos tus órganos es que es una persona incoherente. Luego tus órganos empiezan a funcionar mal, tu sistema inmune empieza a funcionar mal, todo empieza a funcionar mal. Luego, cuando tú entras en esos patrones de coherencia, de esos patrones meditativos, te vas a dar cuenta que tus ondas cerebrales empiezan a apaciguarse y cambian las ondas. Y cuando cambian las ondas, el cerebro se empieza a volver coherente. Y un cerebro coherente hace a una persona coherente. Automáticamente ahí se va a producir esa conexión o esa interconexión con Pareniel, que es también el ordenador central, que es nuestro corazón. Y cuando se alinean esa forma de funcionar coherente del cerebro con la del corazón, la persona se está descubriendo que puede hacer magia, literalmente. Repito, la persona puede hacer magia, la persona puede hacer cosas que no se creía ni que era capaz de hacer, pero primero necesitamos conocer las bases fisiológicas, biológicas, químicas, epigenéticas que se están desarrollando en nuestro cuerpo, y cuando yo las conozco y conozco cómo funciona mi cuerpo, entonces ¿qué puedo hacer? Ver y ponerlo en práctica, no antes. Y te vas a dar cuenta de que cuando empieces a poner todo esto en coherencia, y repito, necesitas paciencia porque esto no lo vas a aprender en un día, necesitas constancia porque esto, aunque hay personas que lo hacen en una sola meditación, por supuesto que está pasando, pues lo más normal es que necesites práctica. Repito, la práctica hace al maestro, y lo que la ciencia ha demostrado es que a medida que tú repites y repites, vas cogiendo más práctica, y cuando coges más práctica pasas de ser un iniciado a un avanzado, incluso a llegar a la maestría. De hecho, hay personas que han llegado a la maestría que son capaces de poner sus cuerpos y sus cerebros en coherencia en incluso segundos. Hay personas, los americanos, estos son datos, que lo hacen en cuestión de minutos, pero es que incluso personas avanzadas que llevan mucho tiempo en este trabajo lo pueden hacer en cuestión de segundos, están cambiando su estado interno, incluso pueden llegar a tener experiencias místicas, es decir, están recibiendo tanta cantidad de información y de energía en su cerebro que su cerebro es capaz de procesarla en todo su cuerpo. Y repito, hay personas, por darte algunos datos para que lo entiendas, que cuando entran en estos estados alterados de conciencia, pues registran un 200% más de oxitocina en el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que tú estás teniendo una cantidad de energía brutal en tu cerebro, un impacto de energía positiva, y sobre todo la oxitocina es un neurotransmisor, es una hormona que está implicada en la felicidad. Luego, tú estás siendo feliz a lo bestia. Luego también se ha visto otro descubrimiento científico, que la variabilidad del ritmo cardíaco, esto para las personas, lo que no sepan qué es un marcador de salud y de longevidad, lo que nos indica que, bueno, pues somos más longevos. Pues si por año perdemos de un 2 a un 5%, se ha visto cómo personas que entran en estos estados alterados, en estos estados elevados, generan un 200% en un rango de 7 días meditando, pues de forma constante. Es decir, esto es brutal. Luego, ahora yo te hago esta pregunta: ¿qué pastilla tienes en el mercado que te produzca estos beneficios? Simplemente, lo que pasa es que es más fácil, nos han condicionado a la facilidad. Me como la pastilla, yo sigo en el sillón, viendo Netflix, comiendo patatas fritas y criticando al de enfrente. Luego estás siendo tú, tus emociones del pasado, las que están constantemente perpetuando quien no quieres ser. Luego necesitas romper ese equilibrio, esas emociones que se han quedado grabadas en tu cuerpo, que constantemente te mantienen en el pasado. Y tú muchas veces te crees que tus decisiones las estás tomando con tu mente consciente, pero no es así. Las estás tomando con tu mente subconsciente, que es tu cuerpo, que es a base de repetición el que ha tomado el control. Luego, necesitas romper ese equilibrio neuroquímico, y cuando tú has roto ese equilibrio neuroquímico, necesitas volver a enseñar a tu cuerpo, que es un gran maestro, cómo se va a sentir. ¿Cómo se va a sentir esa persona, en este caso en el futuro? ¿Cómo se siente ser una persona positiva? Pues ahí es cuando tú tienes que hacer el trabajo
no solo de pensar y de visualizar, sino sentir. De hecho, te voy a dar un dato también que se hizo, porque la gente duda mucho sobre si la ley de la atracción funciona, que evidentemente ya te digo yo que funciona porque está constatado a nivel científico, pero ¿cómo atraemos nosotros? ¿Cómo podemos generar esa nueva realidad? Bueno, pues hice un experimento con el ADN, con las hebras de ADN, fíjate para que veas que te doy datos todo de neurociencia, en el que le dijeron a un grupo de personas que visualizaran primero cómo se desenrollaba el ADN y cómo se volvía a enrollar. Y al cabo de un tiempo, ¿sabes lo que pasó? Nothing. No pasó nada. A continuación, se les dijo que sintieran emociones de gratitud y alegría sin visualizar nada. Lo hicieron durante un tiempo y ¿sabe lo que pasó? No pasó nada, pero cuando a estas personas, a las mismas del estudio, les dijeron que visualizaran cómo se desenrollaba y se enrollaba el ADN y a la vez sintieran ese estado elevado de gratitud, agradeciendo al ADN que estuviera haciendo eso, ¿saben lo que pasó? Que el 25% del ADN se desenrolló. Esto es una barbaridad, chicos. O sea, tenemos que abrir la mente a nuevas posibilidades porque están pasando cosas que no se perciben con los sentidos. El problema es que nos han condicionado una vez más a que absolutamente todo lo que tiene que pasar en mi vida, yo lo tengo que experimentar con los sentidos. Y déjame decirte que hay muchas más cosas que no ves que de las que perciben tus sentidos. De hecho, la ciencia ha vuelto a demostrar con el 100% de efectividad que solo percibimos un 1% de la realidad. ¿Qué quiere decir? Pues que cada uno saque sus propias consecuencias, sus propias conclusiones. Entonces, fíjate si necesitas romper ese equilibrio químico. Primero, ¿qué emociones no te quieres llevar para el futuro, para esta persona que me ha hecho la pregunta? Yo quiero dejar de ser una persona que está constantemente criticando o que está constantemente frustrada o que está constantemente en ira, en resentimiento, en venganza. Pues tengo que hacer un trabajo muy consciente. ¿Para qué? Para decidir quién quiero ser hoy. ¿Quién quiero ser hoy cuando vaya a salir por la puerta de mi casa? A pesar de lo que me hagan, porque no vale de nada que tú hagas una meditación por la paz, que bien me siento en mi casa y cuando salgo por la puerta se me cruza una persona con el coche, perdón por la expresión, perdón por el taco. ¿Qué quiere decir? Que ahí vuelves a tu cuerpo, a tu estado emocional, el que te ha controlado durante tantos años. Por eso hay que hacer un ejercicio muy consciente de cuáles son mis reacciones y mis hábitos inconscientes. Y cuando tú eres capaz de darte cuenta de esto, ¡boom!, automáticamente te pones en modo observador. Ya no eres el programa, eres la conciencia que observa el programa. Y cuando eres la conciencia que observa el programa, lo ves desde fuera, ya te estás dando cuenta de tus reacciones y ahí es cuando puedes empezar a cambiarlas y a desmemorizarlas. Y cuando tú las desmemorizas es cuando el paso después necesitas enseñar a tu cuerpo cómo se sentiría tu persona con esos pensamientos y esas emociones positivas. Venga, pues vamos a hacerlo, vamos a adelantarnos a la experiencia, no vamos a esperar a que llegue el futuro para yo ser esa persona, no vamos a esperar a que cambie la circunstancia, a que me digan todos los días, Iván, qué guapo eres, para yo sentirme guapo. No voy a esperar todos los días a que la gente me mande mensajes y me digan, joder Iván, ¿cuánta ciencia sabes? Eres un genio. No, ¿para qué? Para decirme yo a mí mismo, ¿cómo me sentiría siendo un genio? Entonces, cuando tú repetidamente haces esto, ¿sabes lo que pasa? Que tu cerebro no distingue entre la experiencia interna y la externa. Es decir, para tu cuerpo, la experiencia está siendo real, es decir, está siendo la experiencia. Y cuando lo haces repetidas veces, ¿sabes lo que va a pasar? Relájate, que aquello que quieres te va a encontrar. Así que espero que esta respuesta te haya ayudado y sobre todo entiendas que eres mucho más de lo que te han creído, de lo que te han dicho que eres.